¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo es su nombre completo? Mi nombre completo, Colomba María José Nazca. Colomba María José Nazca. Sí. ¿Usted es tucumana? Cuénteme un poco. Tucumana, soy tucumana. Hace 21 años que ejerzo como abogada independiente, también trabajo en el Estado, en la Secretaría de Comunicación Pública, y soy presidenta de la Fundación de los Pañuelos Amarillos a raíz de las causas de abuso sexual, pero de una causa personal que es la de mi hija. Ajá. ¿De dónde viene el origen del pañuelo amarillo? Cuando ella hace la denuncia en el año 2018, es una niña que ha tenido 7 sentencias en contra, desfavorables, y se ha hecho público, y ahí la fundación ha empezado, yo he armado la fundación para tratar de ayudar a otras mamás que también atravesaban, y encontrándome en el camino con otras personas que ya están con sentencia en este momento, con juicio, que también han acompañado esta lucha. ¿Cómo 7 fallo en contra? Porque tiene sentencias, por ejemplo, que morigeraban la restricción de acercamiento, para que el imputado vaya a tocar el timbre a la casa de la víctima, tiene una restricción de acercamiento solo por 30 días, después tiene la nulidad de la cámara Gesell, le anularon la cámara Gesell, entonces ella cuando cumplió 18 años tuvo que declarar de nuevo para reiniciarlo al proceso. Revictimizarla. Ha sido revictimizada terriblemente en el Poder Judicial. ¿Usted cree que hay una falencia del Poder Judicial en esto? El Poder Judicial sigue hasta el día de hoy sosteniendo la preeminencia del principio de inocencia del imputado por sobre el principio del interés superior del niño. El Poder Judicial todavía no ha hecho un cambio en cuanto a ser protector de esa criatura que atraviesa un proceso judicial. Está centrado en la madre, en la psicóloga, no está observando ese interés superior del niño que, digamos, está reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la voz del niño. Entonces, todo el andamiaje judicial es para proteger al imputado hasta que llegue el momento de la sentencia. Pero, lo cual hace que se pierdan pruebas o que no hagan todas las diligencias que tienen que realizar para proteger a ese niño, ¿no? ¿Pero ese es el concepto de los jueces de Tucumán? Ese es el concepto de los jueces en todo el país. Es algo que se viene modificando justamente a partir del año 2018, el 10 de octubre del 2018, el delito de abuso sexual deja de ser un delito de instancia privada, porque antes los padres podían decidir si hacer o no la denuncia, para hacer un delito de instancia pública. Ahí es donde se empieza a generar el cambio, justamente con la denuncia de Telma Fardín y con este cambio en la concepción del delito. Porque si era un delito de instancia privada, bueno, yo como papá podía decidir si hago la denuncia o no, me quedo callado y me reservo este tema y lo trato a puertas adentro de mi casa. A partir del 10 de octubre del 2018, el delito de abuso sexual es un delito de instancia pública, o sea que el papá ya no puede decir denuncio, no denuncio. Si se denuncia en la escuela, el fiscal tiene la obligación de intervenir. Si al papá no le gusta, también tiene que ser investigado. ¿Por qué no le gusta al papá atravesar el proceso judicial? Inmediatamente se produce la denuncia de Telma Fardín, entonces como un sacar a la luz el delito de abuso sexual, y empieza una lucha de muchas personas que comienzan a hablar de abuso sexual, porque era un tema tabú en toda la República Argentina. Yo me acuerdo en ese momento llamar, o que un medio de comunicación haga una entrevista sobre una causa de abuso sexual era muy difícil, hasta los mismos periodistas tenían miedo de hacer la entrevista. En cambio, a partir de ese momento, las madres que yo acompaño en todo el país comienzan a salir a los medios de comunicación, sobre todo al principio radial, y a contar que están atravesando causas de abuso sexual y que quieren defender a sus hijos, que eso no se daba anteriormente. También porque antes era un delito privado, entonces si los padres decidían no acompañar al fiscal también, es como que el fiscal tenía una posición más cómoda. También se da con otro cambio, que es en el 2015, con el cambio del Código Civil. Estamos hablando del 18, bajamos al 15. Sí, con el cambio del Código Civil, porque ahí, a partir de esa modificación, el niño deja de ser objeto de derecho para pasar a ser sujeto de derecho. Y eso implica que el niño tiene que ser escuchado en todo proceso judicial donde intervenga. Nos cuesta mucho que los escuchen a los niños. Pero los jueces de familia no están cumpliendo plenamente esto. No,
no. Nos cuesta mucho que los escuchen a los niños y cómo es la escucha también, porque muchas veces también se habla ahora mucho y que se está trabajando mucho tanto a nivel nacional, que es la perspectiva de niñez, porque hay escucha, pero muchas veces esa escucha no es adecuada a lo que el niño necesita, sino que es una escucha como quiere el Poder Judicial. O sea, por ejemplo, preguntarle a un niño víctima de abuso si extraña a su papá, y sí, capaz que lo extraña, porque el niño no tiene dimensión de lo que ha vivido y del daño que ha sufrido. Entonces, por ahí le hacen esas preguntas y bueno, sí, quiere verlo, entonces lo revinculan. Hay esas situaciones que son situaciones que han quedado, que son casos muy emblemáticos, como el caso Gray, que ha tenido, el niñito ese ha tenido creo que 38 artículo 12 a lo largo de todo el proceso judicial, e incluso ha tenido un artículo 12 en Corte Suprema de Justicia. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño no solamente debe ser escuchado, sino que también debe ser oído, y ahí hace una pequeña diferenciación. Porque el niño puede ir y hablar, pero esa escucha tiene que ser una escucha con perspectiva de niñez. O sea que la jueza tiene que ahondar en esa conversación con el niño, hasta verlo, cómo va vestido, si está bien alimentado, si no está bien en ese cuidado. Tiene que ahondar mucho más y escucharlo, pero con esa perspectiva de niñez. En el caso Gray, por ejemplo, ese niñito ha sido escuchado en Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, es un fallo que tiene sentencia de Corte Suprema y todavía no se resuelve acá en la provincia de Tucumán. Y así hay otros fallos que están ahí en situaciones similares, que hay revinculaciones, a pesar de que hay una causa de abuso sexual. No se hace jugar la prejudicialidad penal, o sea que si hay una causa de abuso sexual, los jueces de familia no deberían intervenir hasta tanto se resuelva la causa penal, o hay, por ejemplo, situaciones en donde se archiva por un tiempo la causa penal e inmediatamente se revincula. También tiene que haber un protocolo de revinculación, no decir, bueno, este chiquito hace 3 años que no lo ve al padre, lo mandamos a la casa del padre, no. Tiene que haber un lugar donde haya una psicóloga, donde haya un tiempo lento, en donde el niño vuelva a aceptar revincularse, donde sea observada esa revinculación, qué es lo que manifiesta el niño, si está cómodo o no. ¿Dan buen resultado? La cámara GESEL dan buen resultado. ¿Ayudan mucho para resolver este problema? Y sí, porque ahí es donde está la voz del niño, o sea que es la declaración más importante de los hechos. También hay cámaras GESEL que, por ejemplo, se hacen niños muy pequeños y quizás el niño no puede llegar a contar todo, pero la perspectiva de niñez hace que el Poder Judicial pueda basarse de otros elementos, como por ejemplo la psicóloga tratante, que si bien no se le va a exigir el rigor que tiene que tener, por ejemplo, en cuanto a las formalidades de un perito forense, pero es una persona que va a aportar elementos que hacen al descubrimiento de la verdad. O sea, el Poder Judicial no se puede olvidar que en todo proceso judicial tiene que descubrir la verdad. Doctora, final, ¿usted cree que se ha avanzado en esto o sigue todavía con mucha Se ha avanzado traba? muchísimo desde el 2018, porque en el 2018 los niños iban a la sede penal y estaban en los pasillos con los detenidos y con la policía. Actualmente el Poder Judicial ha creado una sala en la calle 24 de septiembre y Maipú. Hay un lugar que está destinado a tomar la cámara GESEL, en donde el niño no tiene que cruzarse ni con el fiscal, ni con la policía, ni con el imputado. Hay un resguardo. Hemos avanzado mucho, pero falta todavía. Vamos a seguir hablando del tema. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias gracias a usted por invitarme. Señora.